Ella nunca pertenecerá a esta familia, es solo una empleada. Al escuchar a Edgardo, el dolor se apoderó de Antonia, quien jamás imaginó que su vida daría un giro tan radical. Sin embargo, en medio de la adversidad, el amor y la esperanza florecen en los lugares más oscuros. Acomódate bien, ajusta tu volumen, y acompáñame en este viaje emotivo, donde el destino tiene preparadas sorpresas inimaginables. La majestuosa mansión Muñoz se erguía imponente, rodeada de jardines perfectamente cuidados y con altos ventanales que reflejaban el resplandor del sol. Era la representación material del éxito de Edgardo Muñoz, un hombre de negocios que había construido un imperio financiero a lo largo de 4 décadas. Sin embargo, el esplendor exterior contrastaba con la atmósfera fría y vacía que reinaba dentro de la casa. Edgardo, un hombre de 60 años con cabello entrecano y una postura siempre recta, había perdido a su esposa hacía ya más de una década. Desde entonces, la relación con su hijo Diego se había deteriorado. Lo que una vez fue un lazo de cariño se había convertido en una frágil coexistencia marcada por el deber y las expectativas. Diego, un joven de 25 años, con el porte elegante y el rostro afable que tanto recordaba a su madre, era el único heredero del imperio. Pero a pesar de las riquezas que lo rodeaban, en su mirada siempre había un brillo de melancolía. Antonia había llegado a la mansión Muñoz hacía 6 meses. Era una joven humilde, de apenas 22 años, que había dejado atrás su pequeño pueblo en busca de mejores oportunidades. A pesar de su juventud, su vida no había sido fácil. Huérfana desde los 16, Antonia se había hecho cargo de sus 2 hermanos menores hasta que ambos pudieron valerse por sí mismos. Aunque su labor en la mansión era la de empleada doméstica, lo hacía con una dignidad y dedicación que sorprendía a todos. La primera vez que Diego la notó realmente fue una mañana de invierno. La mansión parecía envuelta en un manto de calma, con el fuego de la chimenea encendido y un silencio que solo se rompía por el crepitar de la leña. Diego estaba en la sala, observando distraído los libros de la biblioteca, cuando vio a Antonia inclinada, limpiando con cuidado las estanterías de madera. Sus movimientos eran tan precisos y delicados que Diego se sorprendió a sí mismo observándola detenidamente. «Disculpa», dijo ella al notar su mirada, retrocediendo como si hubiera cometido una falta. «No, tú no has hecho nada», respondió Diego, poniéndose de pie de inmediato. «Lo siento, no quería incomodarte». Antonia lo miró con esos ojos grandes y oscuros que parecían siempre estar al borde de revelar un secreto. Asintió levemente y continuó su labor. Diego se quedó ahí un momento más, notando detalles que antes le habían pasado desapercibidos, la forma en que su cabello negro caía en suaves ondas sobre su espalda, la manera en que sus dedos, finos y ágiles, manipulaban el trapo con un cuidado casi reverencial. Ese pequeño encuentro fue el inicio de algo que ambos se negaban a nombrar. Con el paso de los días, Diego buscaba excusas para pasar más tiempo cerca de ella. Al principio, era algo inocente, una conversación breve mientras Antonia preparaba el desayuno, un comentario fugaz cuando se cruzaban en el pasillo. Pero lentamente, esas interacciones se volvieron el momento más esperado de su día. ¿Qué era lo que lo atraía tanto? Tal vez la naturalidad con la que ella se desenvolvía, el hecho de que no buscaba impresionar a nadie. Para Antonia, Diego no era el millonario heredero, sino solo un hombre que la trataba con respeto y gentileza. Una tarde, Diego la encontró en el jardín. Estaba sentada en el césped, con un cuaderno y un lápiz, dibujando algo con aire pensativo. La imagen lo conmovió. No era común ver a alguien tomarse un respiro para disfrutar de un momento simple en aquel lugar. ¿Qué dibujas?, preguntó, acercándose. Antonia se sobresaltó, cerrando el cuaderno con rapidez. Nada, solo garabatos. Diego frunció el ceño. ¿Puedo verlo? Ella titubeó un segundo antes de entregarle el cuaderno.
En la página había un boceto a lápiz del jardín, con trazos suaves que capturaban la esencia de cada planta y flor con una precisión sorprendente. «Es hermoso», murmuró Diego, impresionado. Antonia bajó la mirada, ruborizada. «Solo lo hago para relajarme. Me gusta dibujar cuando tengo tiempo». «¿Nunca pensaste en hacerlo profesionalmente?» Ella soltó una risa suave. «Dibujar no paga las cuentas», respondió, con una tristeza latente en su voz. Esa pequeña conversación fue el punto de inflexión. Diego se dio cuenta de que, más allá de la atracción que sentía, había algo en ella que lo cautivaba profundamente, su capacidad para encontrar belleza en las cosas pequeñas y su fuerza para enfrentar la vida con valentía. A pesar de las dificultades. El romance entre Diego y Antonia floreció en secreto. Los encuentros furtivos en la cocina por las noches se convirtieron en charlas largas, acompañadas por risas y confesiones. Compartieron sueños y esperanzas, y Diego la ayudó a adquirir materiales para que pudiera seguir dibujando. Con cada día que pasaba, su conexión se fortalecía, pero ambos sabían que estaban caminando sobre una cuerda floja. «No debería estar aquí», susurró Antonia una noche, después de que se besaron por primera vez en el invernadero de la mansión. Diego la tomó de las manos, mirándola con intensidad. «No me importa lo que los demás piensen. No me importa el dinero ni las expectativas de mi padre. Lo único que me importa eres tú». Antonia cerró los ojos, sintiendo cómo esas palabras se clavaban en su corazón. Quería creerle, pero sabía lo que se jugaban. Sabía que Edgardo Muñoz era un hombre orgulloso y que nunca permitiría que su hijo se involucrara con una simple empleada. Sin embargo, el amor tiene su propio lenguaje y sus propias reglas. A pesar de todas las razones para alejarse, no pudo evitar entregarse por completo a lo que sentía por Diego. Todo cambió el día en que Antonia comenzó a sentirse mal. Las náuseas y los mareos la acompañaron por semanas, hasta que no pudo ignorarlos más. Con el corazón en un puño, compró una prueba de embarazo y esperó en el pequeño baño de su habitación para ver el resultado. Cuando las dos líneas aparecieron, su mundo se sacudió. «Dios mío», murmuró, llevando una mano a su vientre. ¿Un hijo? ¿Qué haría ahora? Se quedó en la habitación durante horas, paralizada por el miedo. Pensó en irse sin decirle nada a Diego, desaparecer para siempre y evitarle el escándalo. Pero cuando él apareció esa noche, mirándola con la ternura y preocupación que tanto la conmovía, no pudo ocultárselo. «Diego, estoy embarazada», susurró, con la voz quebrada. El impacto en el rostro de Diego fue evidente. Al principio, sus ojos se abrieron con incredulidad, pero luego algo en su expresión cambió. Se acercó lentamente, posando una mano sobre el vientre de Antonia. «¿Un bebé?», murmuró, como si aún no pudiera creerlo. Antonia asintió, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. «No quise que esto pasara, yo puedo irme y», comenzó, pero Diego la interrumpió. «No. No digas eso. No vas a irte a ningún lado. Este bebé», miró su vientre con una mezcla de miedo y felicidad, «es parte de nosotros. Y voy a estar contigo, pase lo que pase». Las palabras de Diego fueron como un bálsamo para el alma de Antonia. Pero ambos sabían que el verdadero reto aún estaba por llegar. ¿Cómo enfrentarían a Edgardo? ¿Qué harían cuando él descubriera la verdad? La mañana en que Edgardo descubrió la verdad, la atmósfera en la mansión cambió por completo. Había llegado temprano a su despacho, como de costumbre, para revisar unos documentos cuando uno de los empleados de confianza se le acercó, titubeando. Con un tono serio, el hombre le reveló lo que todos murmuraban a sus espaldas: su hijo, Diego, y Antonia, la empleada doméstica, estaban teniendo una relación en secreto. Y lo que era peor, Antonia estaba esperando un hijo de Diego. Edgardo sintió que la sangre se le helaba en las venas.
Al principio, pensó que era una mentira absurda. ¿Cómo era posible que Diego, el joven que había sido educado para liderar el Imperio Muñoz, pudiera estar involucrado en algo tan escandaloso? Pero a medida que las palabras del empleado se sucedían, notó la seriedad en su rostro y comprendió que era cierto. Se levantó con un movimiento brusco, dejando caer la silla de cuero tras él. La furia que sintió fue como un torbellino. ¿Cómo se habían atrevido? Ese chico insensato y esa mujer atrevida. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a grandes zancadas hacia la habitación de Diego. «Diego», vociferó, abriendo la puerta de golpe. Diego estaba sentado en su cama, perdido en pensamientos, pero al ver la expresión en el rostro de su padre, supo que el momento de enfrentarse había llegado. «Padre, por favor, cálmate. Déjame explicarte», comenzó, levantándose lentamente. ¿Explicarme qué? ¿Qué te has acostado con una de las empleadas de la casa? ¿Qué la dejaste embarazada? La voz de Edgardo retumbó como un trueno en la mansión. Esto es inaceptable. ¿No entiendes lo que has hecho? Has destruido nuestro nombre, has manchado el prestigio de esta familia con tu debilidad. Ella nunca pertenecerá a esta familia, es solo una empleada, exclamó con rabia. Diego sintió un nudo en el estómago, pero no bajó la mirada. No he manchado nada. Amo a Antonia, y sí, vamos a tener un hijo. No es lo que esperabas de mí, lo sé, pero no puedo cambiar lo que siento. ¿Amo a Antonia?, repitió Edgardo con desprecio. No seas ridículo, Diego. ¿Crees que ella te quiere, o piensas que simplemente está aprovechándose de ti, sabiendo que eres el heredero de una fortuna? Es solo una oportunista. No hables así de ella, exclamó Diego, dando un paso al frente. No la conoces. No sabes por todo lo que ha pasado. Ella nunca me ha pedido nada. Este bebé es fruto de nuestro amor, no de un plan para sacarte dinero. ¿Amor?, replicó Edgardo, soltando una carcajada amarga. El amor no tiene nada que ver aquí, Diego. El amor es una ilusión. Lo único que importa es el poder, el control y el legado. Y tú estás a punto de tirar todo por la borda por una simple muchacha sin futuro. Diego apretó los puños, intentando contenerse. Pero las palabras de su padre le dolían más de lo que quería admitir. Si piensas que lo único que me importa es tu dinero y tu poder, entonces nunca me conociste, padre, dijo en un tono más bajo, pero cargado de dolor. No quiero tu dinero, y si vivir como tú significa traicionar a quienes amo, entonces renuncio a todo. Edgardo se quedó en silencio, mirando a su hijo como si fuera un extraño. La decepción y la rabia se mezclaban en su rostro. ¿Estás dispuesto a perderlo todo?, le espetó finalmente. Porque si sigues adelante con esto, Diego, quedarás desheredado. No tendrás un centavo mío, ni propiedades, ni contactos. Será como si nunca hubieras sido un Muñoz. Diego sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, pero en el fondo de su corazón ya había tomado una decisión. Lo sé, asintió lentamente. Pero prefiero empezar de nuevo con Antonia y nuestro hijo que vivir en una jaula de oro, fingiendo ser alguien que no soy. Edgardo lo miró con una frialdad que Diego jamás había visto en él. Entonces vete, dijo con voz gélida. Lárgate de mi vista. Y llévate a esa mujer contigo. No quiero verlos nunca más. Diego sintió que su pecho se contraía, pero no respondió. Solo se giró y salió de la habitación, dejando a su padre solo en el umbral de la puerta. Cuando Diego llegó a la pequeña habitación de Antonia, la encontró empacando apresuradamente sus pocas pertenencias en una maleta vieja. Al verlo, Antonia se detuvo, con el rostro marcado por el miedo y la tristeza. Había escuchado toda la conversación. Lo siento, Diego, murmuró, bajando la mirada.
No debí complicar tu vida así. Tal vez sea mejor que me vaya. Diego cruzó la habitación en dos zancadas y la tomó de los hombros con suavidad, obligándola a mirarlo. No, Antonia. No voy a dejar que te vayas. Si alguien tiene que irse, somos los dos. Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban la angustia que sentía. Mi padre me dio un ultimátum. Si me quedo contigo, pierdo todo. Antonia sintió que el aire le faltaba. La gravedad de lo que Diego estaba dispuesto a sacrificar por ella la abrumó. No puedes hacer eso. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Tú mereces tener una buena vida. Yo no valgo tanto, Diego. Solo soy una empleada. No quiero que pierdas a tu familia, tu herencia, todo por mí. No puedo permitirlo. Diego acarició su rostro con ternura, secando las lágrimas con sus dedos. Tú eres lo único que realmente vale la pena en mi vida, dijo con voz ronca. No me importa el dinero ni el estatus. Y si estar contigo significa perder todo eso, entonces que así sea. Prefiero una vida sencilla contigo que toda la riqueza del mundo sin ti. Antonia lo miró, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía amarla tanto? ¿Cómo podía alguien tan valioso, tan noble, elegir a alguien como ella por encima de todo lo que tenía? Diego, susurró, rompiéndose por dentro. Por favor, déjame hacerlo, insistió Diego, susurrando. No me dejes solo, Antonia. No podría soportar perderte. Las palabras atravesaron el corazón de Antonia como una flecha. Lentamente, asintió. No sabía qué les depararía el futuro, pero en ese momento, sintió que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Esa misma noche, salieron juntos de la mansión. No miraron atrás, no dijeron adiós. Diego llevaba solo una pequeña mochila, y Antonia, su maleta. El aire frío de la madrugada los envolvió cuando cruzaron las puertas del que había sido el hogar de Diego durante toda su vida. Pero ahora, con la mano de Antonia entrelazada con la suya, sabía que estaba comenzando una nueva etapa. Una vida en la que las riquezas y el prestigio ya no tenían importancia. La vida fuera del círculo de poder de los Muñoz fue dura. Al principio, Diego y Antonia se alojaron en una pequeña pensión en la ciudad. Con el poco dinero que Diego tenía, comenzaron a buscar trabajo. Pero no fue fácil adaptarse al mundo real después de haber vivido en un entorno privilegiado toda su vida. La vida fuera del círculo de poder de los Muñoz fue dura. Al principio, Diego y Antonia se alojaron en una pequeña pensión en la ciudad, un lugar modesto con habitaciones estrechas y paredes delgadas que dejaban escuchar las conversaciones de los vecinos. Con el poco dinero que Diego había podido llevarse, alquilaron una pequeña vivienda en las afueras. Era un sitio sencillo, con un dormitorio, una cocina minúscula y un baño que apenas funcionaba, pero ambos sabían que allí era donde tendrían que empezar de nuevo. Los primeros días fueron especialmente difíciles. Diego, que había crecido rodeado de lujos, descubrió que las comodidades que antes consideraba normales ahora le eran inalcanzables. Por las noches, tumbado en el colchón duro del pequeño dormitorio, sentía el peso de la responsabilidad aplastándole el pecho. Pero cuando miraba a Antonia, quien a pesar de su creciente vientre se mantenía serena, algo dentro de él se reafirmaba. No sé cómo lo haces, le dijo una noche mientras la abrazaba con cuidado, acariciando su vientre con ternura. Deberías estar molesta, angustiada, y sin embargo, siempre estás tan tranquila. Antonia, acurrucada junto a él, sonrió suavemente. Porque te tengo a ti, respondió en un susurro. Y porque, a pesar de todo, somos una familia. Miró a Diego con una ternura que lo desarmó. Además, ¿cómo podría quejarme cuando estás aquí, dispuesto a enfrentar este desafío conmigo? Diego sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos,
pero las contuvo. La fuerza de Antonia lo motivaba a seguir adelante. Si ella, que había renunciado a tanto, aún mantenía la esperanza, él no tenía derecho a rendirse. Pero encontrar trabajo no fue sencillo. Diego, acostumbrado a que su apellido abriera puertas, se encontró con un mundo que no lo reconocía ni lo esperaba. Nadie estaba interesado en un joven sin experiencia laboral que, a ojos de los empleadores, no tenía más habilidades que las de un heredero mimado. Día tras día regresaba a casa con las manos vacías, sintiendo la frustración apoderarse de él. Diego, no te preocupes, ya encontraremos algo, lo animaba Antonia cada noche. No tienes que cargar con todo. Yo también puedo trabajar. No, no puedes, respondía Diego, con firmeza. No ahora, no en tu estado. El embarazo de Antonia avanzaba rápidamente y Diego no soportaba la idea de que ella tuviera que lidiar con más preocupaciones. Sabía que, a pesar de su negativa, ella buscaba maneras de contribuir. Una tarde, la sorprendió en la cocina, doblando pequeños delantales y mantas de bebé que ella misma había cosido con retazos de tela. ¿Qué es todo esto?, preguntó, acercándose. Antonia lo miró con una pequeña sonrisa. Pensé en vender algunas cosas. No es mucho, pero si puedo ganar algo de dinero, ayudará a que nos acomodemos mejor. Diego la miró en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Antonia siempre había sido así, resiliente, fuerte, dispuesta a hacer sacrificios por los demás. Se arrodilló junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. No tienes que hacer esto, le susurró. Encontraré una forma de mantenernos. No es un sacrificio, replicó ella suavemente. Es nuestra vida, Diego. Y quiero ser parte de construirla contigo. Esas palabras le dieron a Diego la fuerza que necesitaba. Al día siguiente, decidió no solo buscar empleos convencionales, sino aceptar cualquier tipo de trabajo que estuviera disponible. Así fue como terminó cargando cajas en un almacén por horas extenuantes, bajo el sol abrasador, con la espalda dolorida y las manos ampolladas. Cada día regresaba agotado, pero cuando cruzaba la puerta de su hogar y veía a Antonia esperándolo con una sonrisa y una comida sencilla sobre la mesa, todo valía la pena. Eres increíble, le decía a menudo. No sé cómo logras mantenerte tan positiva. Porque sé que estamos construyendo algo real, respondía ella. Algo que no depende del dinero ni de las apariencias. Y eso es lo que más me importa. El tiempo pasó, y el día del nacimiento de su hijo llegó. Fue una madrugada lluviosa cuando Antonia comenzó a sentir las primeras contracciones. Diego, nervioso y con el corazón en la garganta, la llevó al hospital más cercano. No tenían los mejores recursos, pero el personal médico fue amable y comprensivo. Respira, Antonia, le decía Diego, sosteniéndole la mano mientras ella luchaba contra el dolor. Todo va a salir bien. Lo sé, respondía ella, apretando sus dedos con fuerza. Solo, no me dejes. Diego sintió que el pecho se le llenaba de amor y miedo al mismo tiempo. Nunca había visto a Antonia tan vulnerable. Se inclinó y le besó la frente, susurrándole palabras de aliento mientras ella continuaba el trabajo de parto. Las horas se arrastraron con lentitud agónica, hasta que finalmente, el llanto de un bebé rompió el silencio de la sala de parto. Diego sintió que el mundo se detenía cuando la enfermera le entregó al pequeño Claudio, envuelto en una manta sencilla pero limpia. Es perfecto, murmuró, mirando el rostro diminuto y rosado de su hijo. Antonia, lo logramos. Las lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos. Antonia, exhausta pero radiante, extendió los brazos para sostener a su bebé. Diego se lo entregó con cuidado, observando cómo su expresión cambiaba a una mezcla de asombro y amor infinito. Hola, mi pequeño, susurró ella, acariciando la mejilla del bebé con delicadeza.
soy mamá. Diego se sentó junto a ella, rodeándolos a ambos con sus brazos. En ese momento, todo lo que habían pasado, todo el sacrificio y el dolor, desapareció. No importaba que estuvieran en un hospital modesto ni que sus vidas fueran ahora humildes. Tenían a Claudio, y eso hacía que todo valiera la pena. Los siguientes 2 años fueron un torbellino de desafíos y momentos de alegría. Diego consiguió un trabajo más estable en una pequeña tienda de abarrotes, donde sus jefes valoraban su esfuerzo y dedicación. Antonia, por su parte, vendía sus pequeñas creaciones en un mercado local, ganándose la simpatía de los clientes con su habilidad para confeccionar ropa y mantas de bebé. Aunque vivían con lo justo, nunca les faltó amor. El pequeño Claudio creció rodeado de cariño, aprendiendo a caminar entre las risas y las canciones que su madre le cantaba. Diego se convirtió en un padre dedicado, cambiando pañales, bañando al bebé y cuidándolo con la misma ternura con la que había amado a Antonia. Sin embargo, en la mansión Muñoz, la historia era diferente. Edgardo, que había visto partir a su hijo sin intentar detenerlo, pronto se encontró solo. Al principio, trató de ignorar la ausencia de Diego, convenciéndose a sí mismo de que había hecho lo correcto. Pero el eco de sus pasos en los enormes pasillos de mármol comenzó a pesarle. Sin Diego, la mansión se sentía vacía, carente de vida y de propósito. Los siguientes 2 años transformaron por completo la vida de Diego y Antonia. Sus días transcurrían entre la rutina y las responsabilidades de criar a su hijo Claudio, pero en cada mirada, en cada pequeño logro del niño, hallaban motivos para sentirse dichosos. Vivían en una pequeña casa alquilada en las afueras de un pueblo cercano, rodeada por un jardín descuidado que Diego intentaba arreglar con sus propias manos los fines de semana. Era un lugar modesto, pero lo consideraban su hogar. «Papá, ¿puedo jugar afuera?», preguntaba Claudio, con sus grandes ojos llenos de ilusión, mientras tironeaba la camisa de Diego. «Por supuesto, campeón», respondía Diego, sonriendo. Se agachaba para ponerse a su altura y le acariciaba el cabello desordenado. «Solo quédate donde pueda verte». Claudio salía corriendo al pequeño patio, riendo, con la energía inagotable de sus 3 años. Ver a su hijo corriendo entre los parches de hierba y flores silvestres le llenaba el pecho de una calidez indescriptible. Antonia, que lo observaba desde la ventana mientras terminaba de limpiar, sonreía con ternura. «Es tan feliz», murmuraba ella, acercándose a Diego y entrelazando sus dedos con los suyos. «Porque tiene la mejor mamá del mundo», replicaba él, besándole la frente suavemente. Habían aprendido a vivir con lo necesario, sin lujos ni excesos, pero sabían que lo más valioso que tenían no se podía comprar con dinero, el amor que compartían y la felicidad de ver crecer a su hijo. Pero a medida que su pequeña familia florecía, la situación en la mansión Muñoz se tornaba cada vez más sombría. Edgardo, ahora un hombre solitario y amargado, recorría los pasillos de su enorme casa vacía como un fantasma. La ausencia de Diego lo atormentaba en silencio, aunque jamás lo admitía. Diego eligió su camino, se repetía una y otra vez. Me traicionó por una mujer sin importancia. No merece nada de lo que le ofrecí. Aún así, a medida que el tiempo pasaba, esas palabras se volvían cada vez más huecas. Sin Diego, su vida carecía de propósito. El imperio que había construido a lo largo de los años, las riquezas y las propiedades que tanto esfuerzo le habían costado acumular, no tenían sentido sin un heredero al cual legarlas. Se encontraba atrapado en un ciclo interminable de reuniones de negocios y eventos sociales vacíos, pero todo se desmoronaba cuando regresaba a su mansión vacía. Cada rincón de su hogar le recordaba a Diego. Los libros que solía leer de niño seguían ordenados en la estantería del estudio, el campo de fútbol en el jardín trasero, donde jugaban juntos. Estaba ahora cubierto de maleza. Recordar esos momentos avivaba en Edgardo un dolor profundo. ¿Cómo era posible que hubiera dejado ir a su propio hijo por orgullo?
¿Había valido la pena proteger su legado a costa de la felicidad de su familia? Una noche, mientras se encontraba en su despacho, hojeando sin interés los informes financieros, una sensación de vacío lo invadió. Soltó los documentos y se recostó en su silla de cuero, mirando al techo con los ojos vidriosos. ¿Qué he hecho?, susurró al aire, sin esperar respuesta. En su soledad, las lágrimas que había reprimido durante años brotaron finalmente. No tenía a nadie con quien compartir su dolor, nadie que lo consolara. Y cada vez que intentaba buscar consuelo en sus propias decisiones, sentía que se ahogaba más en la culpa. El tiempo no se detenía. La casa, que antes estaba llena de empleados y visitantes, ahora parecía un mausoleo. Los empleados mantenían su distancia, conscientes del mal humor de su jefe. Nadie se atrevía a mencionarle a Diego o preguntarle por él, pero Edgardo notaba las miradas furtivas y los susurros cada vez que pasaba. Sabía que todos hablaban de cómo el viejo Muñoz había quedado solo, abandonado por su propio hijo. Finalmente, un día, la soledad se volvió insoportable. Sentado frente a la chimenea en la sala de estar, mirando las llamas danzar sin interés, Edgardo tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, en este aislamiento autoimpuesto. Necesitaba saber cómo estaba Diego, qué había sido de su vida. Aunque fuera solo para confirmar que él y esa mujer no habían logrado nada sin su apoyo. Pero lo que encontró lo sorprendió más de lo que esperaba. Edgardo contrató a un investigador privado, alguien discreto que no levantara sospechas. Le pidió que averiguara todo lo posible sobre la vida de Diego y Antonia. No esperaba recibir noticias rápidamente, pero apenas pasaron unos días cuando el investigador regresó con un informe detallado. Su hijo vive en un pequeño pueblo a unas 2 horas de aquí, le informó el hombre, extendiéndole un sobre con fotos. Trabaja en una tienda de abarrotes y su esposa se dedica a coser y vender ropa para bebés. Tienen un hijo pequeño, se llama Claudio. Edgardo tomó el sobre con manos temblorosas. Las fotos mostraban a Diego en la tienda, cargando cajas con una sonrisa tranquila en el rostro. En otra imagen, Antonia se encontraba en un pequeño puesto de mercado, sosteniendo a un niño de cabello castaño rizado que reía con ella. El corazón de Edgardo se encogió al ver la felicidad genuina reflejada en los rostros de ambos. ¿Son felices?, preguntó, apenas consciente de que había hablado en voz alta. El investigador titubeó un segundo antes de responder. Sí, señor. A pesar de todo, parece que lo son. Edgardo cerró los ojos. La noticia, lejos de tranquilizarlo, lo dejó más inquieto que nunca. Había pensado que verlo sufrir, luchando por sobrevivir, le daría algo de satisfacción. Pero en lugar de eso, lo único que sentía era un profundo pesar. Diego había encontrado la felicidad que él nunca pudo darle, y la había hallado sin su riqueza ni su influencia. Todo lo que Edgardo había defendido con tanto fervor, todo lo que pensaba que era indispensable, había resultado irrelevante para la vida que su hijo había elegido. Después de varios días de indecisión, finalmente tomó la decisión más difícil de su vida, ir a ver a su hijo. Necesitaba enfrentar lo que había perdido. Necesitaba pedir perdón, aunque no sabía si lo merecía. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo lo invadía. ¿Y si Diego lo rechazaba? ¿Y si ya era demasiado tarde? Edgardo llegó al pequeño pueblo una mañana lluviosa. El lugar, con sus calles empedradas y sus casas modestas, era todo lo contrario a la opulencia a la que estaba acostumbrado. Aparcó su coche a una distancia prudente y comenzó a caminar, sintiéndose fuera de lugar con su traje caro y sus zapatos relucientes. Cuando llegó a la pequeña casa de Diego, se detuvo. Desde la ventana, vio a Antonia colocando la mesa y a Claudio corriendo alrededor, riendo. Luego vio a Diego entrar, dándole un beso en la mejilla a Antonia y levantando a su hijo en brazos. La escena lo golpeó como un puñetazo.
Esta era la vida que había negado, el amor que había despreciado. Tomó aire y se armó de valor. Con pasos pesados, cruzó el pequeño jardín y llamó a la puerta. Edgardo se detuvo frente a la puerta, el corazón latiendo con fuerza como nunca antes lo había sentido. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por la lluvia fría que caía en gotas finas sobre sus hombros. Era el temor, un sentimiento tan ajeno a él que casi lo desestabilizaba. Levantó la mano y golpeó suavemente la puerta de madera. Cada segundo que pasaba se sentía eterno. Los sonidos del interior se detuvieron, y de pronto, escuchó una vocecita infantil riendo, seguida por pasos que se acercaban a la entrada. La puerta se abrió despacio, revelando a un niño de cabellos rizados y ojos curiosos. Era pequeño, tal vez de unos 3 años, y miraba al desconocido con la inocencia de quien aún no comprende la complejidad de los adultos. El corazón de Edgardo se encogió al darse cuenta de que este era su nieto, el hijo de Diego, el pequeño Claudio. «Hola», dijo el niño con voz alegre. «¿Quién eres tú?». Edgardo se agachó con torpeza, sin saber qué decir. ¿Cómo se presentaba ante un niño al que había ignorado hasta hoy? Intentó sonreír, pero su rostro se sentía rígido. Tragó saliva. «Soy un amigo de tu papá», logró decir finalmente, con la voz algo rasposa. Antes de que Claudio pudiera contestar, una figura apareció detrás de él. Era Diego, más maduro, con el rostro curtido por el trabajo duro, pero los ojos conservaban la misma intensidad de siempre. Cuando se encontró con la mirada de Edgardo, una expresión de asombro, seguida de incredulidad, cubrió sus facciones. Los dos hombres se miraron en silencio durante unos instantes que parecieron eternos, mientras la distancia de 2 años y un abismo de diferencias intentaba cerrarse en ese breve momento. «Papá», murmuró Diego finalmente, con un tono que mezclaba sorpresa y desconfianza. Edgardo se incorporó lentamente, sintiéndose torpe y fuera de lugar. La presencia de Diego lo sobrecogía. Había venido con una idea clara de lo que quería decir, pero ahora, bajo la mirada de su hijo, todo se desmoronaba. «Diego», susurró, con la voz rota. «Yo quería verte». «Quería», las palabras se le atragantaban. «Lo siento». El silencio que siguió fue denso. Diego lo observaba con el ceño fruncido, tratando de descifrar sus intenciones. A su lado, Claudio miraba a ambos, confundido. «¿Por qué viniste?», preguntó Diego con frialdad, cruzando los brazos. La dureza en su voz era un reflejo del dolor que Edgardo había causado. «Porque», Edgardo tragó saliva, sintiendo que cada palabra le costaba un esfuerzo titánico. «Porque cometí un error, hijo». Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, algo que nunca había permitido. «Nunca debí alejarte, nunca debí tratarte así. No quería que te fueras, pero mi orgullo, mi terquedad, sacudió la cabeza, como si quisiera borrar esos recuerdos dolorosos. Lo lamento tanto. No hay un solo día que no me arrepienta». Diego lo observaba con una mezcla de sorpresa y enojo. Las palabras de su padre, las disculpas que nunca esperó escuchar, resonaban con fuerza en su interior. Había pasado tanto tiempo tratando de convencerse de que Edgardo no era capaz de pedir perdón, que verlo ahí, quebrado frente a él, lo desconcertaba profundamente. «Diego, ¿quién es?». La voz suave de Antonia se escuchó detrás de ellos. Apareció en el umbral, con el rostro pálido al reconocer a Edgardo. Se quedó quieta, mirando al hombre que había sido el causante de tanto dolor, el que la había humillado y echado de la mansión sin piedad. «Es mi padre», respondió Diego, sin apartar la vista de Edgardo. Antonia lo miró en silencio, sin moverse. El recuerdo de la última vez que se vieron, las palabras hirientes y el desprecio con que la había tratado, aún estaban frescos en su mente. Pero a pesar de todo, Diego estaba ahí, su apoyo incondicional, su compañero.
Antonia respiró hondo y dio un paso adelante. Edgardo, dijo finalmente, con voz serena. ¿Qué hace aquí? Edgardo sintió un escalofrío al escuchar su nombre de los labios de Antonia. Había esperado odio, reproches, pero en lugar de eso, solo había un desconcierto tranquilo. No sabía qué decirle, no sabía cómo disculparse con ella. ¿Cómo le pedía perdón a una mujer a la que había tratado como si fuera menos que nada? Antonia, empezó, con la voz temblorosa. Yo, estoy aquí para pedirles perdón a los dos. Miró a Diego y luego a ella. Sé que no merezco su perdón, pero tenía que intentarlo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a rodar por sus mejillas. Perdí a mi hijo por mi orgullo. Perdí a mi familia, su voz se quebró. Y he pasado cada día desde entonces solo, recordando todo lo que arruiné. Antonia y Diego intercambiaron una mirada. Claudio, ajeno a la tensión del momento, se aferró a la pierna de su madre, observando al abuelo que acababa de conocer con una expresión de curiosidad. No vine para pedirles que olviden lo que hice, continuó Edgardo, su voz apenas un susurro. Solo quería decirles que, los extraño. Que extraño a mi hijo, se detuvo, mirando al pequeño Claudio con los ojos llenos de lágrimas. Y que quiero conocer a mi nieto. Se inclinó ligeramente hacia el niño, tratando de sonreír a través de las lágrimas. ¿Me dejarías conocerte, pequeño? Claudio, aún aferrado a su madre, miró a Diego, como pidiendo permiso. Diego miró a su padre, ese hombre al que había odiado durante tanto tiempo, y vio en su rostro algo que nunca antes había visto, vulnerabilidad. Edgardo, el hombre fuerte e implacable que lo había criado, estaba de rodillas ante él, rogándole una oportunidad. Una pequeña parte de Diego, la parte más herida, quería rechazarlo, quería hacerlo sufrir como él había sufrido. Pero otra parte, la que había aprendido sobre el verdadero valor de la familia a través de los sacrificios compartidos con Antonia, lo hizo respirar hondo y responder. Claudio, este es tu abuelo, dijo Diego suavemente, inclinándose hacia su hijo. ¿Te gustaría hablar con él? El niño miró a su padre, y luego a Edgardo. Con una timidez adorable, asintió y se acercó un poco más. «Abuelo», repitió con voz suave. Edgardo soltó un sollozo ahogado, asintiendo repetidamente. «Sí, pequeño, soy tu abuelo». Antonia se quedó quieta, observando cómo Claudio se acercaba y tocaba la mano de Edgardo con sus pequeños dedos. La escena era surrealista, casi increíble. Pero en ese instante, algo cambió en el rostro de Edgardo. Las líneas de amargura se suavizaron, y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, apareció en su rostro. Diego y Antonia se miraron en silencio. Quizás no podían olvidar, pero el perdón no siempre significaba olvidar. Significaba empezar de nuevo, aceptar los errores del pasado y aprender a vivir con ellos. Edgardo levantó la vista, mirando a su hijo con los ojos llenos de gratitud y arrepentimiento. «Gracias», susurró, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se sanaba. Diego no respondió con palabras. En lugar de eso, se acercó lentamente, extendiendo una mano temblorosa hacia su padre. Edgardo la tomó con fuerza, como un náufrago aferrándose a un salvavidas. Y en ese apretón, ambos supieron que el largo camino hacia la reconciliación acababa de comenzar. Si te gustó este relato, te invito a suscribirte. Ahora te dejo con la canción final. En una mansión de sueños rotos, un hombre miró hacia atrás, cargando el peso de sus decisiones. Perdió lo que nunca supo amar. En la sombra de su soledad, un
un eco de risas se fue. Un amor que floreció en secreto bajo el brillo de una estrella que se apagó. Pero el corazón siempre encuentra el camino a través de las heridas, un nuevo destino. La luz de un abrazo, la promesa de un hogar, un lazo forjado en la esencia de amar. Aunque el pasado sea un pesado ayer, hoy renace la esperanza, vuelve a florecer. Las lágrimas caen como lluvia, cada gota un arrepentimiento. Frases no dichas, momentos perdidos, un alma buscando su renacimiento. Un niño juega en el jardín, sus risas llenan el vacío, y en los ojos de quien regresó brilla un futuro que estaba escondido. Porque el corazón siempre encuentra el camino a través de las heridas, un nuevo destino. La luz de un abrazo, la promesa de un hogar, un lazo forjado en la esencia de amar. Aunque el pasado sea un pesado ayer, hoy renace la esperanza, vuelve a florecer. Los caminos son largos y a veces inciertos, pero en cada paso hay un motivo, agradeciendo al destino por darles un giro, un reencuentro de almas, un amor renacido. No hay sombra tan densa que no pueda ceder. Cuando el perdón brilla, vuelve a florecer. Sí, el corazón siempre encuentra el camino a través de las heridas, un nuevo destino. La luz de un abrazo, la promesa de un hogar, un lazo forjado en la esencia de amar. Aunque el pasado sea un pesado ayer, hoy renace la esperanza, vuelve a florecer. En la mansión de sueños rotos, las risas vuelven a resonar. Un hombre encontró lo que perdió y su corazón vuelve a